de YouTube de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Hoy tendremos la conferencia magistral Los Acuerdos Comerciales Internacionales. Primeramente tendremos a la doctora Giovanna Reyes Tagle, quien es profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar sobre este tema. Adelante, profesora. Damas y caballeros, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Los Acuerdos Comerciales Internacionales, desarrollada por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, en coordinación con el programa de cátedras de la Organización Mundial del Comercio, Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Derecho Internacional Económico. Agradecemos y felicitamos a los que se encuentran presentes en este recinto, asimismo a los que se encuentran conectados en la red a través de la plataforma virtual. Seguidamente, rendimos homenaje a nuestra patria, a sus precursores, mártires y héroes, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. El Perú. Pueden tomar asiento. Acto seguido, invitamos al señor Coronel Ejército del Perú, Vittorio Bocio Ballesteros, subdirector de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, quien tendrá a cargo las palabras de bienvenida a la conferencia magistral Los Acuerdos Internacionales. Señor General de Brigada en situación de retiro, Antonio Galindo Heredia, coordinador académico y docente principal de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Magíster Víctor Saco Chung,
director de la Maestría en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Giovanna Reyes Tagle, profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor René Ureña, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Laponia de Finlandia. Señores oficiales superiores de la planta orgánica y alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Señores estudiantes de la Pontificia Católica del Perú, señoras y señores. Tengo el honor de dar inicio a esta conferencia en coordinación con la Maestría en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en asociación con la Universidad de Laponia y la Universidad de Helsinki de Finlandia, en el marco del proyecto Indigenous Cultures in Evolution, Governing Rights and Responsibilities Through Sustainable Law and Ethics. El proyecto es financiado por el Team Finland Knowledge Program de la Finnish National Agency for Education, del gobierno de Finlandia. Como resultado de un concurso internacional para fomentar la cooperación entre las universidades finlandesas y de América Latina, la coordinación del mencionado proyecto en el Perú recae en la profesora Giovanna Janet Reyes Tagle. El objetivo del proyecto es promover la enseñanza y el aprendizaje para desarrollar conocimiento en temas de derecho y ética, relevantes para la regulación sobre el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y sus derechos de propiedad intelectual, la digitalización y los aspectos éticos y legales de la investigación en esta área. Uno de los temas a abordar son los acuerdos comerciales internacionales y el patrimonio cultural. Además, el proyecto contempla la capacitación de las instituciones del Estado en Finlandia y el Perú. Luego de este preámbulo y de estas palabras de inicio de la conferencia, damos la bienvenida al equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que viene a contribuir con su conocimiento a nuestras actividades castrenses. Muchas gracias. Seguidamente, el general de brigada en situación militar de retiro, Antonio Galindo Heredia, docente principal y coordinador académico de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, realizará la presentación de los ponentes. Muy buenas tardes, damas y caballeros, señores oficiales, distinguido subdirector académico, señor coronel Bocio, de nuestra Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado, Casa del Pensamiento Estratégico Militar del Perú. Esa es la visión que estamos siguiendo, como les comentaba a nuestros distinguidos visitantes. Me toca en primera instancia darle la bienvenida a este importante evento, a los distinguidos profesionales, en la persona de su directivo principal, voy a invitar también a usar la palabra, me refiero al magíster Víctor Saco Chonk, quien es el director de la Maestría en Derecho Internacional Económico. Esta maestría está encuadrada, enmarcada dentro de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con él, acompañado de también dos eximios ponentes, nacionales como internacionales, que ya van a conocer a través de la presentación en su momento. Sepan ustedes, señores oficiales, acá se encuentran tanto los del programa de alto mando, tanto como también de los otros programas de Estado Mayor de nuestra Escuela de Posgrado, que es una ambición desarrollar una línea de investigación denominada de estudios estratégicos. Y ahí el deseo de nuestro director de conocer un fragmento de esa realidad,
de ese objeto de estudio, que es el derecho internacional. Y para ello hemos sido halagados con la presencia de los distinguidos ponentes. Pero antes de iniciar el trabajo, es deseo usar el director de la maestría, como les acaba de mencionar, maestría en Derecho Internacional Económico. Me refiero al magíster Víctor Saco Chong, profesor del Departamento Académico también de Derecho, titular de la Cátedra Organización Mundial de Comercio, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica, y con estudios de doctorado concluidos en la Universidad de Berna, en Suiza. Queremos invitar pues a usted, distinguido profesor, para que haga uso de la palabra en nombre del proyecto y de la universidad. Y por supuesto le vamos a dar la bienvenida con un cálido aplauso, por favor. Entonces, damas y caballeros, este es el inicio de una seguramente muy provechosa y prolífica en términos intelectuales colaboración, cooperación, porque ese es el mundo de hoy. El trabajo interdisciplinario nos obliga a conocer otras perspectivas, ¿no?, del objeto de estudio que nos convoca, ¿no? Ya hemos dicho hace un segundo que el derecho internacional y el derecho internacional económico, que es de dominio de estos expertos, especialistas, que son parte de la cátedra y los planes de estudio de la maestría en Derecho Internacional Económico. Por ello, para no dilatar más el inicio de la conferencia, voy a tener la grata complacencia de presentar a una amiga también que me jacto en compañera docente también. Me refiero a la doctora Giovanna Reyes Tagle, doctora en Derecho y magíster en Derecho por la Universidad de Helsinki, Finlandia, con título de docente por la Universidad de Lapland, Finlandia, abogada, profesora del Departamento Académico de Derecho, miembro del Comité Directivo de la Maestría en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por supuesto que ha sido profesora en la Universidad de Helsinki, en la Universidad de Lapland, en Finlandia, la Universidad de Turku y la Universidad de Hanken School of Economics en Finlandia, entre otras universidades. Gracias a ella también hemos hecho el acercamiento y que esto va a dar inicio a muchos otros proyectos, porque este es el primer proyecto, ¿no? Al profesor. Y todo lo demás, le cedo la palabra pues a nuestra distinguida ponente, cosas muy interesantes porque no solamente las alianzas estratégicas son en términos de estructuras militares, estamos hablando ya de acuerdos económicos, alianzas de ese tipo. Eso es lo que vamos a aproximarnos en esta tarde. Muchas gracias y bienvenida, doctora. Un aplauso para la doctora, por favor. Para derecho, tercera telata. Este es para avanzar. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Escuela Superior de Guerra del Ejército por esta oportunidad que nos da el día de hoy de abrirnos las puertas para compartir con ustedes estos temas que nosotros venimos trabajando como profesores, como parte del proyecto que ya el coronel Bocio ha mencionado, ¿no? Le agradezco por sus palabras de recordarnos de este proyecto, inclusión que viene siendo financiado por el gobierno de Finlandia y que lo venimos trabajando con la Universidad Católica, la Universidad de Helsinki y la Universidad de Lapland, que en este momento lo representa mi colega René Urdueña. Muy agradecida también con mi colega, el general Galindo,
por esta oportunidad, por la apertura que tuvo cuando le comenté sobre este proyecto, de compartir esta iniciativa y le agradezco por esa disposición y por convocarlos y ustedes por responder a esta convocatoria. Voy a dar inicio a esta presentación que se refiere al Perú y los acuerdos comerciales regionales, y quiero plantear aquí dos temas puntuales, ¿no? El rol de estos acuerdos y los retos, algunos de ellos, no todos, ¿no? Ya habrá oportunidad para conversar probablemente en algún otro momento sobre algunos otros retos, pero en esta oportunidad vamos a señalar algunos de ellos y vamos a empezar indicando que nuestro país ha tomado una posición muy clara con respecto a estos acuerdos comerciales. El Perú lo ha adoptado como parte de su política de Estado, ¿no? Negociar estos acuerdos comerciales que son de muy amplio alcance, como nosotros lo veremos el día de hoy. Si ustedes observan en pantalla, en el mundo, según la base de datos de la Organización Mundial de Comercio, tenemos 360 acuerdos comerciales regionales que están en vigor, ¿no? Tanto países desarrollados como países en desarrollo han adoptado esta iniciativa de negociar acuerdos comerciales como parte de su política exterior. Y el Perú es uno de ellos. Por eso nos interesa a nosotros seguir estudiando este tema y compartir con ustedes, ¿no? Cuál es la posición peruana con respecto a estos acuerdos. Entonces vamos a tratar, trabajar en esta presentación con tres ejes, ¿no? Ver algunos derechos adquiridos, ¿no? En estos acuerdos comerciales, ver las obligaciones que han asumido los estados en algunas de estas obligaciones que asumen los estados en estos acuerdos comerciales, que son generalmente negociados con un alcance muy amplio que va más allá de las normas comerciales negociadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y el último tema que veremos es la pregunta con respecto a cuál es el impacto que tienen todas estas negociaciones en la capacidad regulatoria de los estados. Partimos de una norma que seguramente muchos de ustedes la conocen, que es el artículo 44 de nuestra Constitución, la Constitución Política del Perú, que establece como un deber del Estado, ¿no? Promover la integración, especialmente la latinoamericana, dice la Constitución. Sin embargo, tengamos en cuenta que esta Constitución es del 93 y que en las décadas que han transcurrido hay algunos cambios que se han suscitado, ¿no? Nosotros vemos que el Perú no solamente negocia con los países de América Latina, sino que el Perú se ha abierto al mundo y tiene acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea y negocia acuerdos también con los países del Asia, ¿no? Entonces, la política peruana en materia de comercio es de apertura y eso lo veremos nosotros reflejado en la cantidad de acuerdos comerciales que ha negociado el Perú desde que se siguió o se decidió seguir con esta política comercial. ¿Por qué participan los estados en estos acuerdos comerciales? Tal vez muchos de ustedes se pregunten, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, las razones que llevan a los estados a negociar? Y hemos dicho que tanto países desarrollados como países en desarrollo. En realidad las razones son múltiples, ¿no? Y también, esa es una clase entera, ¿no? Para debatir sobre por qué los estados negocian. Una de las razones, y que está desde el Tratado de Roma que creó la entonces Comunidad Europea, es que los estados a través de estos acuerdos comerciales buscan lograr el bienestar de la población.
¿no? Reducir los niveles de desempleo, mejorar la calidad de vida de la población, de los habitantes. Entonces, y eso se ha mantenido. Si nosotros observamos los acuerdos comerciales que se negocian actualmente, se sigue con esa idea de que estos acuerdos van a lograr, ¿no?, contribuir. No es que sean la solución al problema de la pobreza o el desempleo o la desigualdad, pero sí un medio a través del cual se puede contribuir a reducir esos niveles de pobreza, de desempleo, de desigualdad y ayudar a promover la inclusión de los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, los países también negocian estos acuerdos comerciales en algunos casos porque las negociaciones a nivel, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, a nivel multilateral, podrían ser muy complejas, más difíciles, y negociar de manera bilateral o plurilateral puede ser más factible, ¿no?, con un número reducido de estados, lograr un acuerdo. Entonces, está en el corazón, ustedes lo observan en pantalla, tenemos una referencia, esta fue la declaración que hizo el Perú ante la OMC como parte del examen de políticas comerciales que presentó en el año 2019, y ustedes observan cómo se asocia esta idea de liberalización comercial, ¿no?, con la reducción o con la reducción del desempleo, con el logro del bienestar, ¿no? Entonces, hay un claro compromiso del Perú con la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Si nosotros revisamos, lo que ustedes observan en pantalla son solo algunos ejemplos de algunas declaraciones que se han emitido a nivel ministerial y presidencial con respecto a la posición del Perú frente a la Organización Mundial del Comercio. Ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Hay varias razones también por las cuales el Perú decide apostar por este multilateralismo, ¿no? Hay temas que se pueden negociar en los acuerdos comerciales regionales, bilaterales o plurilaterales, pero hay otros temas que se negocian a nivel de la OMC, ¿no? Entonces los países o los estados como el peruano no dudan en reafirmar la importancia de pertenecer a la Organización Mundial del Comercio. El Perú ha adoptado un enfoque multidimensional para avanzar en estos procesos de integración. ¿Por qué decimos que este es un enfoque multidimensional? Porque el Perú no solamente negocia acuerdos con América Latina, ¿no? El Perú es miembro de la Comunidad Andina, el Perú es miembro de ALADI, el Perú tiene acuerdos bilaterales con algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Chile, pero esa no es la única vía para el Perú para negociar, ¿no? Hemos mencionado, Perú también negocia con los países del Asia y Perú tiene un TLC, un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Entonces el enfoque es múltiple y Perú es miembro de la OMC, ¿no? Entonces, Perú fue uno de los propulsores para negociar también el acuerdo de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y seguramente ustedes también han visto en las noticias los últimos eventos que han sucedido este año con respecto a este acuerdo, en aras de promover también esta integración latinoamericana, especialmente con socios comerciales como México, Colombia y Chile, que en su momento tenían una determinada línea que también apostaban por estos acuerdos comerciales y la participación en la OMC. Entonces, además de eso, el Perú participa en otros foros, ¿no?, como el APEC, ¿no? Y Perú el próximo año tendrá la presidencia de este foro de asociación económica en el Asia-Pacífico. Entonces seguramente tendremos también muchísimas actividades a propósito de este trabajo que le tocará realizar al Perú. Y entonces en este foro, a pesar de no ser vinculante, le ha permitido al Perú acercarse a sus socios del Asia-Pacífico y establecer una red que le permita la negociación también de acuerdos comerciales. ¿Por qué hablamos de un enfoque
de regionalismo cruzado, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de regionalismo cruzado? Aquí nos referimos al enfoque peruano, a la forma de negociar del Perú, que no se ha quedado en un continente, sino que ha trascendido, ¿no? Y por eso ya no podemos hablar de una integración que se limita a los vecinos, a los que se encuentran muy cerca del área geográfica, como tal vez sucedía en los años 60. Algo que también quisiéramos conversar con ustedes con respecto a la posición peruana es que la posición nuestra es que los tratados de libre comercio, ¿no?, que generalmente son bilaterales, no sustituyen, no reemplazan a la OMC, ¿no? Entonces el Perú apuesta por ambos, por un multilateralismo, ¿no?, por seguir en esta organización a nivel mundial que le permita reducir o eliminar las restricciones al comercio, pero a la vez los TLCs. Pero algo particular que se presenta en la posición peruana es que el Perú, a pesar de haber apostado por este multilateralismo y por manifestar claramente que no se va a reemplazar a la OMC con estos acuerdos comerciales bilaterales, al mismo tiempo, si hacemos una revisión de los tratados de libre comercio que ha firmado el Perú, observamos que en algunos de estos tratados se han introducido algunas cláusulas que expresamente declaran que en caso de conflicto entre estos TLCs y la organización y las normas de otros acuerdos internacionales como la OMC, va a primar los TLCs, ¿no? Entonces, este es un estudio que hemos realizado de varios tratados donde hemos podido identificar este planteamiento peruano y que en su momento fue invocado en la OMC, como lo veremos en unos momentos, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la posición ambivalente, ¿no? Una doble posición. Por un lado, decir que se apoya al multilateralismo, pero por el otro lado, firmando acuerdos bilaterales en los cuales se dice que en casos de conflicto entre las normas de la OMC y los TLC van a primar los TLCs. Una de las características de estos acuerdos, y lo ha reconocido también el Perú, es que demandan mucho esfuerzo, ¿no? No solo por el nivel de coordinación que se debe nacional entre las instituciones del Estado, ¿verdad?, los ministerios de comercio, ministerios de Relaciones, defensa, agricultura, salud, educación, etcétera, distintos sectores, sino que también, ¿no?, que demanda la organización, los recursos humanos, los recursos financieros, asesoría, por supuesto. Entonces, en estos acuerdos, los estados negocian bajo un principio de reciprocidad, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que los estados, y el Perú es consciente de eso, cuando negocian, saben que tienen que ir dispuestos a ceder algo, van a recibir algo, van a adquirir derechos, pero también tienen que asumir obligaciones, ¿no? Entonces, no existe la posibilidad de que un Estado se siente en una mesa de negociaciones y pretenda recibir todos los beneficios y no, ¿no? Entonces, esto es algo que también nosotros debemos considerar. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con lo que mencioné anteriormente, ¿no? La capacidad regulatoria de los estados, hasta dónde puede ceder un estado y con respecto a qué temas debería ceder, qué es lo que gana a cambio, ¿no? Entonces, observamos que hay, por supuesto, diferencias, ¿no?, entre los países desarrollados y los países en desarrollo con respecto a los recursos que pueden destinar para negociar, y eso nos lleva a otro planteamiento, la necesidad también de hacer una selección de con quién vamos a negociar y qué es lo que vamos a negociar, ¿verdad? Por este esfuerzo que implica este tipo de negociación. Nosotros aquí observamos algunos resultados, como pueden ver ustedes
en pantalla, ¿verdad? Algunos beneficios, como por ejemplo, que se han aumentado las exportaciones peruanas, ¿no? Se ha ampliado el mercado para los productos peruanos, nuevas empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, tienen la oportunidad de acceder a mercados internacionales, los cuales antes no era posible, ¿no? Y es más, según los estudios, es a partir de esta celebración de estos acuerdos comerciales donde ha aumentado este comercio internacional, especialmente con dos mercados, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea, que son socios importantes para el Perú en materia comercial, ¿no? Entonces, y otro de los hallazgos es que en este caso la mayoría de estas exportaciones han aumentado hacia los mercados con los cuales el Perú tiene un acuerdo comercial. Entonces sí hay un rol, ¿no?, de estos acuerdos para el Perú. Otro de los elementos o aspectos que podemos nosotros estudiar con respecto a estos acuerdos comerciales es la importancia que tiene para solucionar las controversias entre estados, ¿no? Y aquí hay un elemento a destacar. Sin estos acuerdos, ¿no?, las decisiones que podrían adoptarse entre los estados podrían incluso ser unilaterales, ¿verdad? Medidas que pueden restringir el comercio y como respuesta una sanción comercial por parte del otro estado que considera que existe una violación a alguna norma internacional. Los estados que son parte de estos acuerdos comerciales generalmente establecen en estos acuerdos un sistema de solución de controversias que les permite resolver las diferencias que hay entre ellos. Y la demanda que existe entre los estados que son partes de un acuerdo no es vista como un acto inamistoso, ¿no? Los estados son conscientes que pueden ser demandantes y demandados en los distintos foros y eso no va a crear un conflicto en las relaciones diplomáticas y mucho menos crear una tensión entre los estados, ¿no? Entonces, eso es una de las consecuencias de tener un sistema de solución de controversias institucionalizado en estos acuerdos comerciales regionales. Lo tenemos también a nivel de la OMC. Entonces, ustedes pueden observar en pantalla algunos ejemplos, aunque no podemos ir al detalle, pero sí quisiera que destaquemos una característica de cada uno de estos casos que ustedes observan. El caso que es muy antiguo, ¿no?, de Perú contra la entonces Comunidad Europea, el caso de las sardinas. ¿Por qué lo queremos destacar? Para que observemos cómo un país en desarrollo puede utilizar este mecanismo y cuestionar las medidas adoptadas por países desarrollados y obtener una respuesta satisfactoria. Recurrir a la OMC, como lo hizo el Perú en ese momento, ¿no?, quejándose, reclamando por la violación de de la Comunidad Europea de sus obligaciones contraídas en el marco de la OMC. Y, para alegría nuestra, el Perú ganó el caso, ¿verdad? Entonces, y no es el único ejemplo en el cual los países en desarrollo han tenido la oportunidad de ganar casos contra los países desarrollados. Imagínense ustedes las diferencias en las capacidades de negociación que hay entre los países en desarrollo y los países desarrollados y sentarse de manera bilateral a tratar de resolver sus problemas. En lugar de eso, tenemos un tercero imparcial que puede pronunciarse en estos casos y lograr una solución como lo obtuvo el Perú en este caso de las sardinas. El segundo caso es un caso reciente, es una decisión que acaba de salir en julio de este año, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde el Perú también es miembro. Y miren ustedes la relevancia, ¿no? Algunas empresas peruanas, ¿no?, de transportes reclamaban porque tenían que pagar un combustible a un precio mucho más alto que los transportistas locales.
¿no? En Ecuador, por ejemplo. Entonces, el Perú reclamó en la comunidad andina que esto es una violación del principio de trato nacional porque se estaba discriminando, ¿verdad?, a las empresas peruanas que tenían que pagar un precio del combustible más alto frente a lo que estaba sucediendo con las empresas ecuatorianas, ¿no? La sentencia acaba de salir a favor del Perú, ¿no? Entonces, este es un mecanismo, una vía también para que las empresas se puedan acercar a los estados y decir qué situación enfrentan y el Estado, porque le correspondía en este caso reaccionar, pueda reclamar y lograrse una solución a través de un tribunal, un tercero imparcial. Y el otro caso que ustedes observan en pantalla, ¿no? Este es el caso que también se llevó al Tribunal de Justicia Andina, un grupo de peruanas cuestionaron una circular adoptada por la SUNAT, ¿no? Que interpretaba esto del manifiesto de carga en la vía marítima antes del arribo de una nave a puerto, ¿no? Considerándola como definitiva, si se emitía este manifiesto 48 horas antes del arribo. Entonces, este grupo de empresas peruanas hizo uso de los mecanismos de solución de controversias previstos en la comunidad andina. El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la CAN y fue decidido a favor de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque la medida adoptada por la SUNAT iba en contra de una norma establecida en la comunidad. Entonces, con este tercer ejemplo, lo que podemos observar que también los particulares pueden beneficiarse de este mecanismo de solución de controversias haciendo uso de estas normas que les permiten cuestionar medidas estatales, ¿no? Entonces, y aquí vemos algunos de los retos que nos plantean estos acuerdos comerciales. Miren ustedes, este es un reclamo de Guatemala contra el Perú en el marco de la OMC. Para hacer breve el caso, Perú firmó un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Guatemala. En este Tratado de Libre Comercio, Guatemala le reconoció al Perú el derecho a mantener su sistema de franja de precios, que se aplicaba a los productos de Perú. Luego de haber negociado este acuerdo, lo que hace Guatemala es ir a la OMC y decirle: OMC, el Perú ha violado varias de las normas de la OMC, entre ellas el Acuerdo de Agricultura, a través de su sistema de franja de precios. Entonces el Perú le dice a Guatemala: un momento, ¿cómo es que tú aceptas en el TLC que yo pueda mantener mi sistema de franja de precios para productos agrícolas y posteriormente, luego que hemos firmado este acuerdo, recurres a la OMC para cuestionar esta medida? Uno de los argumentos del Perú ante la OMC fue que Guatemala había violado el principio de la buena fe. Si les preguntara el día de hoy a ustedes qué piensan con respecto a este caso, y si ustedes están de acuerdo con la posición del Perú de que Guatemala violó el principio de buena fe, probablemente la mayoría aquí diría: por supuesto, profesora. Cuando hago esta pregunta a mis alumnos, el 100% levanta la mano de forma categórica y dice: profesora, esa es una violación de buena fe, porque no se puede negociar y acceder a algo y luego ir, usar otro foro y quejarse. Sin embargo, ese no fue el resultado que obtuvo el Perú en la OMC, ¿no? En la OMC se rechazó el argumento peruano de que Guatemala violaba el principio de buena fe, ¿no? Entonces esto nos plantea otra pregunta, ¿no? Y es con respecto a la relación que existe entre estos acuerdos
comerciales regionales como los TLC frente al sistema global multilateral representado por la OMC. Perú consideraba que ya tenía sus derechos adquiridos a través de este tratado, ¿verdad? Pero para Guatemala la situación era distinta. ¿Para qué más nos sirven estos acuerdos comerciales? Y ya vamos a acercarnos al final para darle paso a mi colega René. A través de estos acuerdos comerciales se pueden defender una serie de intereses nacionales, ¿no? Estos intereses nacionales, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca del tema de la biopiratería, ¿no? Pero ¿qué es esto de la biopiratería? Ustedes saben, y nuestro país es uno de los que ha defendido este principio, que los estados tienen derechos soberanos sobre los recursos naturales, ¿no? Está en la Convención de la Diversidad sobre la Diversidad Biológica y está en una serie de tratados donde los estados generalmente ratifican de manera reiterativa que tienen derechos soberanos sobre los recursos naturales. Sin embargo, el problema de la biopiratería se presenta porque hay empresas e instituciones de investigación que de manera ilegal, sin permiso, acceden a estos recursos genéticos, a estos recursos naturales de los estados, desarrollan un producto, ¿verdad? Y solicitan que se les proteja como si fuera una invención, sin reconocer los derechos que tienen los estados sobre los recursos naturales. Y a eso se agrega el hecho que tampoco reconocen el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas asociados a esos recursos naturales, ¿no? Entonces desarrollan una serie de productos, obtienen la protección a través de los sistemas de propiedad intelectual, ¿no? Sin respetar los derechos de los estados y sin respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre este conocimiento tradicional. Entonces, ¿para qué nos sirven estos acuerdos? El Perú, como miembro de la comunidad andina, lo que ha hecho es, con sus socios comerciales, adoptar una norma al interior de la comunidad andina, ¿no? Sobre un régimen común para establecer reglas y principios para el acceso a estos recursos genéticos y luchar contra esta biopiratería. Y este planteamiento que lo tenemos en la comunidad andina también se ha llevado a otros foros internacionales. Entonces, estos acuerdos nos permiten, o le permiten a los estados también hacer una defensa de esos intereses. Tenemos en estos acuerdos generalmente cláusulas democráticas, ¿no? Donde los estados se comprometen a mantener un estado de derecho y al respeto de los derechos humanos, por ejemplo. Ya expresan un valor. Y además de eso, estos acuerdos también son utilizados como un medio para evitar lo que se conoce como las guerras comerciales. Las guerras no solamente son militares, hay guerras comerciales, ¿no? Donde los estados mutuamente pueden establecer restricciones al comercio que afectan a sus mercados, ¿no? Este tipo de unilateralismo que lo usó, por ejemplo, Estados Unidos en la anterior administración con el gobierno del expresidente Trump, imponiendo algunas medidas de restricción contra las importaciones de los productos procedentes de China y que desató lo que se conoció como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, son precisamente el tipo de medidas que se quieren evitar con estos acuerdos comerciales, ¿no? En la OMC se prohíbe a los estados adoptar medidas unilaterales para determinar que existió algún incumplimiento de las obligaciones internacionales, ¿no? Es en el marco de estos acuerdos que se deberían determinar si existe alguna violación y es en el marco de estos acuerdos donde se deben autorizar cualquier tipo de sanción comercial. Pero si un Estado de manera unilateral inicia este proceso declarando que existe una violación de una obligación internacional y simultáneamente adopta una medida de sanción
contra los demás estados, vamos a tener lo que se conoce como una guerra comercial, que es lo que los estados también quieren evitar. Y para terminar, no sé si he excedido mi tiempo, pero voy a cerrar con esto. Plantearles la pregunta que se ha formulado ya desde hace mucho tiempo atrás y que se ha mantenido, ¿no? Y es el tema de cómo afectan la negociación de estos acuerdos comerciales la capacidad regulatoria de los estados, ¿no? Especialmente las negociaciones que se dan entre los países del norte, los países desarrollados con los países en desarrollo. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio, se negocia sobre la base de un principio de reciprocidad, lo cual quiere decir que los estados tienen que ceder si quieren adquirir algún derecho. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto se puede conceder? ¿Y de qué manera los países en desarrollo están haciendo concesiones mayores de las que ya han realizado en el marco de la OMC? Miren ustedes lo interesante de este informe sobre comercio y desarrollo en el marco de la UNCTAD, que plantea esta pregunta, que alerta a los países en desarrollo y le dice, cuidado, ustedes están concediendo más allá de las concesiones que dieron en la Organización Mundial del Comercio. Y lo interesante, y con esto cierro, es que 10 años después no fueron los países en desarrollo, en realidad los que se preocuparon tanto por iniciar un proceso de renegociación de estos acuerdos. Lo interesante fue ver que fue Estados Unidos el que cuestionó el impacto de estos acuerdos comerciales y cómo afectaba a sus industrias y los derechos de sus trabajadores. Y eso llevó a la renegociación del acuerdo que tenía Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Entonces, la pregunta queda abierta. Seguimos en este proceso de investigación con respecto a de qué manera estos acuerdos comerciales crean algunas obligaciones y que le pueden cerrar las puertas a los estados para adoptar determinadas medidas de política. Muchísimas gracias por su amable atención. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes.